¿Qué tal? Buenas. Vamos a comenzar con la exposición de este tema, que es propuesta del diseño de un biodigestor para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos generados por el mercado mayorista de frutas de Caquetá. Vamos a empezar definiendo qué es la conversión de energía. Vamos a trabajar con la biomasa, que es más orgánica, que puede ser combustible directo, puede ser conversión termoquímica o puede ser conversión química. Vamos a basarnos en lo que es conversión química, que genera a su vez combustible de biomasa, que puede ser aprovechado mediante el calor o la electricidad. Esto es actualmente el mercado de Caquetá. Esta es la forma en la que están acumulando sus residuos sólidos. No es la mejor forma, no es la adecuada, ¿no? Esta acumulación de basura existe a pesar de que también existe una ordenanza que prohíbe la acumulación de esta y se multa con 1050. Uno de los puntos con mayor acumulación de desechos sólidos se encuentra en esta avenida, que es el cruce de Pastor Bravo con Girón Gregorio. Está en la parte norte del mercado, ¿no? Nosotros pudimos comprobar que la basura en este lugar se acumulaba debajo de este mural, incluso dice prohibido arrojar basura. Según los comentarios o la investigación que hemos hecho, los vecinos dijeron lo siguiente: aquí la situación es insoportable, el olor es nauseabundo, nos está dando mareos en este instante. Entonces, esa es la problemática que hemos detectado en el mercado y hemos hecho una propuesta para disminuir el volumen de residuos sólidos orgánicos, que es una creación e implementación de un biodigestor. Para entender cómo funciona un biodigestor, pues hay que ver a este biodigestor como si fuera un estómago. Este recipiente, este estómago que vamos a crear, cerrado, debe ser alimentado una o varias veces al día con residuos orgánicos, que en este caso, por ser el mercado, van a ser frutas o verduras. En su interior, en este estómago, se van a desarrollar bacterias de manera natural, ¿no? Estas bacterias van a hacer que se fermente el alimento, que es la materia orgánica. Como si dejaras, por ejemplo, el jugo de naranja en una botella bastante tiempo durante el sol. Cuando tú abras la botella va a salir una especie de gas. Ese es el gas de la fermentación. Ahora, después de esto, después de que se genera el biogás, esto va a estar conectado a un acumulador que va a permitir pues la acumulación de este biogás, pero también va a generar biol, ¿ya? El biol es un fertilizante natural que no daña en el medio ambiente. En esta foto podemos apreciar la mala acumulación de residuos sólidos, igual que en estas otras tres fotos, ¿ya? Mala acumulación de residuos orgánicos. Bueno, esa sería mi participación. Paso a mi compañero. Residuos sólidos. Son todos los residuos que surgen de las actividades humanas y animales. Normalmente son sólidos y se desechan como inútiles o no deseados. El tratamiento aplicable a cada tipo de residuo dependerá de su composición, su procedencia, la disponibilidad económica y las tecnologías disponibles. Por ello, en general se presentan dos alternativas a elegir cuando se manejan residuos sólidos, los cuales son la eliminación controlada y el aprovechamiento. La Ley General de Residuos Sólidos propone un sistema que incluye las siguientes operaciones o procesos. Minimización de residuos. Es la acción de reducir al mínimo posible el volumen y la peligrosidad de los residuos sólidos a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora. Segregación en la fuente. Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Reaprovechamiento. Consiste en volver a obtener un beneficio de un bien, elemento o parte que constituye los residuos sólidos y se reconoce como técnica de reaprovechamiento al reciclaje, a la recuperación o a la reutilización.
almacenamiento, acumulación o depósito temporal en recipientes o lugares de residuos sólidos de un generador o una comunidad para su posterior recolección, aprovechamiento, transformación, comercialización y disposición final. Recolección: acción y efecto de retirar y recoger los residuos sólidos de una o varios generadores, realizada por su generador o por la entidad prestadora de servicio público. Comercialización: abarca la compra y venta de residuos aprovechables con fines de tratamiento, recuperación y reciclaje mediante procesos de transformación física o físico-química. Transporte: es el proceso por el cual los residuos recolectados se trasladan a lugares donde serán procesados de manera sanitaria, segura y ambientalmente adecuadas. Tratamiento: son los procesos, métodos o técnicas que permiten modificar la característica física, química o biológica del residuo sólido a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y al ambiente. Transferencia: proceso en el cual se descarga y almacena temporalmente los residuos sólidos de los camiones o contenedores de recolección, para luego continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad. Finalmente, tenemos la disposición final, el cual trata o dispone en un lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Clasificación de los residuos sólidos. Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en el Manual de Capacitación, ¿Cómo cuidamos nuestra provincia?, los residuos sólidos se clasifican en según su origen, según su gestión y según su peligrosidad. Según su origen, tenemos a los residuos de tipo domiciliario, comercial, de limpieza de espacios públicos, de establecimientos de atención de salud, de residuo industrial, residuos de las actividades de construcción, de tipo agropecuario y de instalaciones o actividades especiales. Según su gestión, tenemos a los residuos de ámbito municipal y residuos de ámbito no municipal. Los residuos de ámbito municipal están conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes del barrido y limpieza de espacios públicos. En cambio, los residuos de ámbito no municipal son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan en el desarrollo de las actividades extractivas, productivas y de servicio. Finalmente tenemos según su peligrosidad, que son los residuos peligrosos y los residuos no peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. En cambio, los residuos no peligrosos son aquellos producidos por las personas en cualquier lugar en el desarrollo de su actividad que no presentan riesgo para la salud y el ambiente. También tenemos la clasificación de los residuos sólidos según las características y tipo de manejo. Tenemos, por ejemplo, los residuos sólidos especiales, los residuos sólidos inertes y los residuos sólidos orgánicos. En los residuos sólidos especiales son peligrosos de manejar y disponer y pueden causar muerte o enfermedad. Entre los principales tenemos los hospitalarios, cenizas producto de combustiones diversas, industriales, etc. En residuo sólido inerte son residuos prácticamente estables en el tiempo, los cuales no producirán efectos ambientales al interactuar en el medio ambiente, salvo el espacio ocupado. Algunos presentan valor de cambio como los plásticos, vidrio, papel, etc. y otros no, como descartables, espuma sintética, etc. En los residuos orgánicos son residuos compuestos de materia orgánica que tienen un tiempo de descomposición bastante menor que los inertes. Ejemplo de estos son los residuos de cocina, maleza, poda de jardines, etc. A su vez, los residuos orgánicos se clasifican según su fuente de generación y según su naturaleza. Según su fuente de generación, tenemos provenientes de limpieza de las calles, también tenemos a los provenientes de instituciones que pueden ser públicas o privadas, también tenemos a los que provienen de los mercados de abastos que se encuentran en toda la ciudad y también de centros que venden productos alimenticios. También tenemos a los provenientes netamente de establecimientos comerciales, incluidas las tiendas y restaurantes que se pueden encontrar, y a los provenientes de los hogares, que son los domiciliarios. Luego tenemos, según su naturaleza, los cuales son los residuos de alimentos, que son residuos que provienen básicamente de restaurantes, comedores y hogares. Estiércol, que son los residuos que dejan los animales. También tenemos los restos vegetales, que provienen de podas de jardín, parques, etc.
a los de papel o cartón, que son material potencial netamente para el reciclaje, el cuero, los cuales son residuos que no son aprovechados por la industria de curtiembre, y finalmente a los plásticos, que son residuos derivados del petróleo. Aprovechamiento de los residuos orgánicos. Es la revalorización de los residuos del uso de la materia prima para obtener un producto o subproducto reutilizable. Los tipos de aprovechamiento a partir de los residuos sólidos orgánicos son por alimentación animal, compostaje, lombricultivo, biocombustibles, el estilo bokashi, biofertilizantes y los biofermentos. Para que continúe con la explicación. Muchas gracias. Una vez hemos definido lo que son los residuos sólidos y los residuos sólidos orgánicos, pasaremos a hablar acerca del biodigestor, el cual, para entenderlo, primero tenemos que hablar acerca de la digestión anaerobia, el cual también es denominada degradación anaeróbica o biometanización, el cual es un proceso biológico, natural y espontáneo por medio del cual la biomasa o materia orgánica es degradada por un complejo grupo de microorganismos en ausencia de oxígeno para producir una mezcla gaseosa conocida como biogás, el cual es una mezcla principalmente de dióxido de carbono y metano, y también produce un digestado o efluente estabilizado y rico en nutrientes, el cual se denomina biol. ¿Ok? Entonces, la digestión anaerobia tiene 4 etapas, el cual es la hidrólisis, la acidogénesis, la cetogénesis y la metanogénesis. En la hidrólisis, la materia orgánica compleja va a ser degradada por los microorganismos a materia orgánica soluble, el cual puede ser azúcar, aminoácidos o ácidos grasos, y esos van a ser sustratos para los siguientes microorganismos que los van a utilizar en la etapa de acidogénesis y los cuales los van a transformar a ácidos grasos volátiles, a alcohol y a ácidos orgánicos, y estos a su vez van a ser transformados en la etapa de la cetogénesis a ácido acético, a hidrógeno y dióxido de carbono, el cual estos van a ser utilizados por los microorganismos metagénicos en sus vías metabólicas, las cuales son 2 vías, el cual es la vía acetoclásica, que transforma el ácido acético en metano y dióxido de carbono, y la vía hidrogenotrófica, que a partir del hidrógeno y el dióxido de carbono se genera lo que es el metano. Una vez entendido esto, pasaremos a hablar acerca del biodigestor, el cual el biodigestor simplemente viene a ser el reactor, viene a ser la cámara en donde se va a utilizar o donde se va a ocurrir el proceso bioquímico de la degradación de la materia orgánica, y como consecuencia de esto se va a obtener lo que es el biogás y también lo que es el biol. Bueno, ahora hablando acerca de las ventajas y desventajas en la implementación de un biodigestor, como ventajas tenemos que disminuye la cantidad de residuos sólidos orgánicos generados, que también el lodo producido en el proceso puede ser utilizado como fertilizante. Aparte también este proceso elimina los malos olores, promueve el desarrollo sustentable evitando la emisión de gases de efecto invernadero, y claro, se le puede dar una diversidad de usos, ya sea para el alumbrado, para la cocción de alimentos, para la producción de energía eléctrica, entre otros. También esto supone un aumento de ingresos económicos, ya que, como mencionamos, el biol y también el biogás pueden ser vendidos por estas comunidades o por estas personas y así obtener algún tipo de ingreso económico extra. Y bueno, ahora como desventajas podemos ver de que el digestor debe encontrarse cercano a la zona donde se recoge el sustrato de partida y a la zona de consumo, no puede estar muy alejado. También debe mantenerse a una temperatura constante cercana a los 35, ya que esto puede hacer que varíe en la cantidad de biogás producido. También es posible que como subproducto se obtenga el SH2, el cual es bastante tóxico y corrosivo y puede dañar también al biodigestor. Y claro, el biogás, al ser un objeto, o bueno, al ser un producto inflamable, hay riesgo de explosión, y en caso que no se haya cumplido o que no se cumplan las normas de seguridad, se podría producir este trágico evento. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Ahora mi compañero pasará a hablar acerca del diseño del biodigestor que utilizaremos en este proyecto. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre lo que es el diseño del biodigestor. Primero voy a identificar cuáles son los parámetros y luego vamos a explicar cómo está conformado cada una de las partes del biodigestor. Los parámetros que vamos a considerar son el volumen, la altura y el diámetro del digestor,
el volumen, la altura y el diámetro de la cámara de fermentación y el volumen, el radio y el diámetro de lo que sería la cúpula del digestor. Como podemos ver en la imagen, tenemos la cúpula, que es la parte superior del digestor, y en la parte inferior tenemos lo que es la cámara de fermentación, donde mayormente se va a juntar todo lo que es los residuos orgánicos. Bueno, ahora tenemos un pequeño esquema del biodigestor completo, en el cual vamos a tener primero el registro de carga, el cual está en la parte superior, donde va a entrar la materia orgánica de entrada. De ahí va a entrar por una tubería llamada conducto de carga directamente a lo que es la cámara de fermentación del digestor. Se va a almacenar ahí el material orgánico, el cual se va a ir fermentando hasta llegar a crear lo que es el biogás, y el biogás se va a almacenar en la parte superior, que también se llama cúpula, la cúpula del digestor, en donde se va a crear ahí el biogás. Y en la parte derecha ya tenemos lo que es la laguna de compensación. La laguna de compensación es donde se va a almacenar los lodos que van a ser utilizados luego como fertilizantes orgánicos. Una vez que ya hemos visto el esquema del biodigestor, vamos a hacer el cálculo del volumen del digestor. Para eso nos vamos a guiar del autor Campos en el 2011, el cual nos va a dar la fórmula del volumen del digestor es igual a los kilogramos de material orgánico más los kilogramos que está en relación del agua con el material orgánico, multiplicado por el tiempo de reposición del material dentro de la cámara de fermentación. La cámara de fermentación se va a guiar por la fórmula que está en la parte inferior, la cual va a constituir entre un 75 y 80% del total del volumen del digestor. Para el cálculo del volumen de la cúpula va a estar en un rango de 20 a 25% del volumen del digestor total, el cual se va a complementar con el volumen de la cámara de fermentación. Y por último tenemos también la fórmula de Campos en el 2011, el cual nos dice que el volumen del digestor es la suma de la cámara de fermentación más el volumen de la cúpula del digestor. Para tener el resto de los parámetros, el cual es el diámetro, el radio y la altura, vamos a usar la fórmula de Oldbrand and Jones de 1979, el cual también es citado por el autor Campos, el cual nos da la fórmula de la cámara de fermentación igual es pi por el diámetro de la cámara de fermentación al cuadrado por la altura de la cámara de fermentación al cuadrado sobre 4. Para este caso tenemos dos incógnitas, el cual es el diámetro y la altura, la cual lo vamos a sustituir por un factor x, y este factor x va a estar denominado por la división del diámetro de la cámara de fermentación sobre la altura de la cámara de fermentación. Listo, y ya sustituyendo el factor x en la primera fórmula podemos sacar varias expresiones matemáticas en función a los parámetros que necesitamos. Para eso tenemos la altura de la cámara de fermentación, el diámetro de la cámara de fermentación y el radio de la cámara de fermentación. Y podemos hacer lo mismo para lo que es la cúpula, el cual las fórmulas también van a variar y están en la parte inferior del radio de la cúpula, la altura de la cúpula y el volumen de la cúpula expresado en los valores del diámetro y la altura. Una vez que hemos terminado de hallar todas las fórmulas para los parámetros constructivos del biodigestor, se empezará a hacer el desarrollo del cálculo para el mercado de Caquetá. Para eso, hemos hecho un análisis de una muestra realizada a 24 comerciantes del mercado sobre la cantidad de frutas depositadas como residuos sólidos orgánicos. Para ello, hemos obtenido la siguiente tabla para la cantidad de puestos en relación a la cantidad de residuos orgánicos por día que estos se emiten. Para un puesto se pudo obtener información de que aproximadamente 30 a 40 kilos son depositados como residuos sólidos orgánicos por puesto. La muestra fue de 24 comerciantes y eso haría
aproximadamente 840 kilos de cantidad de residuos sólidos orgánicos que se botan por día. Y sabemos que la población total de puestos que existen dentro del mercado son de 1200. Eso nos daría una cantidad de residuos sólidos orgánicos por día de 42.000 kilos por día. También tenemos que considerar el porcentaje cítrico depositados como residuos sólidos, que según Anchaikwa en su trabajo en el 2020, tenemos que aproximadamente para lo que son en mercados de frutas generales en el departamento de Lima, aproximadamente el 35.6% de cítricos son parte de los residuos sólidos orgánicos totales. Bueno, ahora vamos a utilizar la primera fórmula de la ecuación del volumen del digestor en función a la cantidad de material orgánico depositado en el mercado de frutas de Caquetá. Para eso la fórmula es los kilogramos de material orgánico que tenemos sumado a la cantidad de agua del material orgánico y esta suma multiplicada por el tiempo de retención del residuo sólido en la cámara de fermentación. Para eso vamos a tener que son 42.000 kilos más 42.000 kilos, ya que el agua que bota estos residuos sólidos orgánicos está en una relación de 1 en 1, según el autor Campos en el 2011. Y vamos a tener un tiempo de retención del material en la cámara de fermentación de 30 días. Haciendo los cálculos, tenemos que aproximadamente existe un volumen del biodigestor de 54.096 metros cúbicos. También tenemos que considerar el porcentaje de cítricos desechados para el cálculo, que ya sabemos que es el 35.6% del total de cantidad de residuos sólidos. Y por último, vamos a usar las fórmulas que hemos visto anteriormente y las vamos a elaborar en un cuadro de Excel. Para ello, vamos a tener que hacer estos dos cuadros, uno para una cámara de fermentación de 75% y otro para una cámara de fermentación de 80%. Según el cuadro, los datos de color plomo son los datos que hemos tenido que hallar mediante las fórmulas ya establecidas, y los datos que nosotros vamos a variar va a ser los datos de color amarillo, los cuales son el factor X y el volumen del digestor. El volumen del digestor nosotros ya sabemos, porque hallado mediante la materia orgánica que se deposita, que es de 54.096 metros cúbicos. Entonces vamos a tener que probar distintos factores en X para poder hacer que la diferencia entre el volumen del digestor que hemos hallado con el volumen del digestor que se halla mediante las fórmulas matemáticas den una diferencia mínima. Entonces a eso se le van a llamar los parámetros óptimos, es decir, la altura, el diámetro, el radio y el volumen óptimos para poder construir nuestro biodigestor. Lo cual para un 75% de la cámara de fermentación vamos a tener que es la primera fila, los cuales están los parámetros en las unidades de metro, y para el 80% de la cámara de fermentación también vamos a tener que es la primera fila con una diferencia de 0.32 entre el volumen matemático y el volumen que hemos hallado mediante la materia orgánica. Y finalmente vamos a poner todas las fórmulas que hemos hallado mediante el cálculo en una hoja de Excel para poder hallar el valor de cada uno de los parámetros. Como podemos ver, estamos reemplazando el valor del digestor y todos los valores que están de color plomo son valores que hemos usado mediante las fórmulas. Entonces, lo que vamos a hacer para variar, vamos a nosotros poner valores en X de tal manera de que la diferencia que haya entre el volumen que hemos hallado mediante la cantidad de material orgánico menos la diferencia entre el valor del volumen que se ha hallado matemáticamente mediante los cálculos
sea una diferencia lo más mínima posible para poder hallar los parámetros óptimos, el cual nos daría como parámetro óptimo la primera fila de nuestro cuadro de Excel. Y por último, para definir cuál va a ser los parámetros óptimos, tenemos que decidir si vamos a usar un volumen de 75% en la cámara de fermentación o un 80% de volumen en la cámara de fermentación. Y ya que necesitamos más espacio en la cúpula para un mayor volumen de biogás, vamos a usar un 75% en la cámara de fermentación y eso nos dará un 25% en la cúpula, lo cual nos dará un volumen mayor de biogás que podemos utilizar no solamente para lo que es generar electricidad, sino también para poder usarlo como gas para cualquier local que quiera usarlo dentro del mercado. Ya por último pasamos a lo que son las conclusiones. Bueno, entrando a las conclusiones, el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en este mercado de Caquetá se ha podido ver influenciado por el diseño de un biodigestor de manera significativa para la obtención de recursos como biogás, como generación de electricidad y también obtención de fertilizantes orgánicos para el uso de la población. También se hizo una visita de estudio técnico para poder obtener información del mercado de Caquetá, como la cantidad de puestos que hay en el mercado, la cantidad de residuos orgánicos que se emiten por día en los puestos de venta y también el tamaño de la población, que son importantes para el cálculo y el diseño. Bueno, también hemos propuesto una metodología con el objetivo de facilitar el análisis y el cálculo de los parámetros para construir un biodigestor y usamos la herramienta de trabajo de Excel. Y por último, como recordemos que el objetivo de este proyecto es generar no solamente fertilizantes orgánicos, sino electricidad y también biogás para el uso de los pobladores del mercado. Entonces hemos tenido que usar los parámetros de construcción de 75% de volumen en la cámara de fermentación para darle más espacio a la cúpula donde se va a almacenar mayor cantidad de biogás, que de ahí va a partir para la fuente generadora de electricidad y también para la fuente de biogás para el mercado. Con esta última parte concluimos nuestra exposición y aquí estaría finalizando nuestro proyecto de investigación. Agradecemos su atención y nos despedimos de todos los oyentes. Muchísimas gracias.